dos tipos de vasculitis, como les mencioné la semana pasada, creo. Tenemos la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. La artritis de células gigantes va a ocurrir en adultos mayores por encima de 50 y más bien Takayasu va a ocurrir en gente menor a 50 años. Entonces, la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal o arteritis de Horton, su característica principal probablemente es el tema de la cefalea. Entonces, en pacientes que tengan cefalea de inicio reciente, uno debe pensar, sobre todo en adultos mayores, uno debe pensar en esta opción. Cefalea reciente o un nuevo tipo de... Entonces, como ven, se presenta pues en prácticamente más del 80% de los pacientes, entonces es un compromiso bastante frecuente. Pero otros compromisos que puede ser, y eso me sirve también para recordarles lo que hemos hablado en las sesiones previas, es el tema de la fatiga y la fiebre. Dentro de las causas de fiebre de origen oscuro, nosotros debemos pensar siempre en las vasculitis, y dependiendo del grupo etario, por ejemplo, en este caso en las vasculitis ANCA asociadas, perdón, en este caso en la vasculitis vasogrande, pero en otros grupos etarios, otras manifestaciones clínicas, las vasculitis ANCA asociadas. También hay claudicación mandibular. ¿Cuál es la lógica en la claudicación? La claudicación es que el paciente se cansa haciendo una actividad que normalmente no debería cansar. Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes cuando comen una carne que es muy dura, empiezan a masticar, 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 y hay un momento donde los maceteros como que se cansan. Ese cansancio puede ser normal cuando masticamos mucho rato algo duro. Pero si les pasa ese cansancio, no sé, pues masticando un chicle o comiendo pescado, eso ya no es normal. Entonces, ese cansancio aparezca cuando relacionado a una molestia que no es a un esfuerzo que no justifica, debe hacerles pensar en claudicación mandibular. Otra cosa, pero eso se define como claudicación mandibular. Otra cosa que debe hacerles pensar en artritis celular gigantes es pérdida de peso, sudoración nocturna, pérdida de apetitos, cambio en la, digamos, en la capacidad de reconocer sabores y alteraciones visuales. Entonces, ahorita vamos a hablar también de eso. Las alteraciones visuales son importantes justamente por lo que significan en cuanto a pronóstico a mediano plazo. Entonces, se llama arteritis de la temporal o de la arteria temporal porque el compromiso de la arteria temporal es un compromiso frecuente. Ustedes ven acá una arteria engrosada con momentos donde hay estenosis y ecográficamente se ve algo parecido. Entonces, eso debe hacerles pensar a ustedes justamente en esta enfermedad. La afectación ocular, como les decía, es una afectación importante. Y dentro de esta afectación, la diplopía puede ser frecuente, la ceguera permanente es una de las complicaciones, o es quizá la complicación más seria y irreversible, y eso se va a dar por una neuritis óptica isquémica, y la amaurosis fugaz es un factor predictivo importante. ¿En qué consiste la amaurosis fugaz? Y entonces ese hecho de que se me borre la visión, y después regreso, nosotros estaba hablando y de aquí a un par de minutos de pronto me veo normal, como si nada hubiera pasado. Eso se considera amaurosis fugaz. Entonces esto es un factor predictivo importante porque si pasó así ya revertido, puede volver a pasar y si vuelve a pasar puede ser permanente. ¿Cómo se diagnostica? Para el colegio americano, el criterio es ¿cómo se llama? Los criterios de la artritis de células gigantes son edad mayor de 50 años, nueva cefalea, que como les digo, nueva cefalea o nuevo tipo de cefalea. Eh, Alteración en la arteria temporal. Entonces, cuando ustedes se cogen su arteria temporal no les debe generar dolor, pero si ustedes se tocan la arteria temporal y la sienten como que sensible, como una sensación extraña, eso puede sugerir esta enfermedad. O lo otro, que hay una disminución de los pulsos. Ustedes palpan las dos arterias temporales y la intensidad del pulso puede ser distinta entre las dos. Adicionalmente,
la elevación de velocidad y sedimentación o anormalidades en la biopsia. Como les decía, el diagnóstico de la vasculitis suele ser anatomopatológico o idealmente puede ser anatomopatológico, y para hacer un diagnóstico anatomopatológico lo que nosotros necesitamos es una biopsia donde se encuentre inflamación alrededor del vaso sanguíneo. Como en este caso lo que se inflama es un vaso grande, es una inflamación granulomatosa. La otra vasculitis de vaso grande es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu afecta principalmente arco aórtico, aorta y, perdón, arco aórtico y las ramas de la aorta. Si células gigantes afecta a adulto mayor, arteritis de Takayasu afecta principalmente a adulto joven, niñas, adolescentes o mujeres jóvenes. Puede debutar también con fiebre de origen oscuro. La clínica va a depender de estados y su mortalidad va a estar relacionada normalmente a problemas cardiovasculares, o sea, problemas. El diagnóstico para el colegicano, los síntomas deben aparecer antes de los 40. Los síntomas, no el diagnóstico antes de los 40. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante diferenciar el momento en que es el diagnóstico que el momento en el que... Entonces de repente el paciente dice, pucha, sí, yo claudico, pero como nadie le hace caso, o sea, si ustedes no sé, pues me dicen, qué sé yo, cuando vengo en el micro a la universidad me canso, pucha, lo que pasa es que no sé ese ejercicio, y no le hacemos mucho caso más. Tengo un poco de malestar, que somos muy serios, nos cansamos. Y de pronto un buen día ya se la isquemia. Esa isquemia puede ser de los 40, pero su inicio de síntomas fueron todas estas molestias de claudicación previas que probablemente a veces no le hacemos caso. Entonces, estas molestias de claudicación previas van a estar referidas a un compromiso de alguna base, y si es inicio de los 40, van a los criterios. Va a haber también esta fatiga, desconfort en alguna de las extremidades, en particular en las extremidades superiores. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes se van en micro a la facultad y están parados un buen rato con el brazo hacia arriba, llega un momento donde el brazo se les cansa. Pero eso es después de un buen rato, no es que están 2 minutos y se les cansó. Entonces, y eso va a depender del tipo de persona que sean en cuanto a sus hábitos. Entonces, de repente algunos de ustedes hacen más ejercicio y se cansan más tarde, otros se cansan más temprano. Pero la idea es que si nos cansamos haciendo ese tipo de actividades, entonces eso nos sugiere que es una claudicación. Sobre todo si hay una diferencia con lo que hacía antes. De repente yo antes, qué sé yo, no sé, podía colgar las frazadas en mi cama, de mi cama en el cordón, sin problema, y ahora pues cuando lavo la ropa de cama, pucha, a la mitad de la colgada y estoy cansado. Siempre les debe estar en claudicación. Disminución de la intensidad de pulso, no es que la frecuencia de pulso sea distinta, sino la intensidad de pulso es distinta. Entonces, si ustedes comparan sus dos pulsos en cada brazo, la intensidad de los pulsos es similar, pero siempre debemos comparar la misma arteria, o sea, no pueden comparar el braquial contra el radial. Tener soplo, diferencia de presión entre los brazos de más de 10 milímetros de mercurio, entre las, ¿cómo se llama? Entre el miembro superior e inferior puede haber diferencia de presión, pero entre los dos miembros superiores no debería haber una diferencia de presión de más de 10 milímetros. Soplo audible en la auscultación en alguna de las arterias importantes, ya sea subclavia, aortas. Entonces, ¿dónde es más fácil encontrar? El subclavia, aorta abdominal, renal, porque son más accesibles. Un soplo en la aorta descendente no lo van a poder escuchar porque las otras les van a hacer ruido. Y encontrar una oclusión radiográfica. Entonces, una arteriografía o algo que les diga ¿cómo se llama? ¿Qué vasos pueden estar ocluidos? Ahora, tratar de diferenciar con algunas que les pueden estar confundiendo, que pueden ser las artritis de célula, perdón, la displasia fibromuscular o aterosclerosis, que suelen dar factores problemas segmentarios, o que pueden dar, que van a dar zonas de oclusión, pero no dilatación. Cuando solo hay oclusión, es probable que no sea células gigantes. Cuando solo hay una oclusión en un solo vaso, es probable que no sea una arteritis de Takayasu. Es como se va a ver. Si ustedes ven acá, tenemos algunas zonas de estenosis que van a ser seguidas de una zona de dilatación. Si comparan estas dos arterias, tienen un grosor distinto y después esta arteria recupera su grosor normal. Entonces,
que nosotros deberíamos esperar encontrar en una arteritis de Takayasu. O acá, que ustedes ven un aneurisma y que después regresa a su grosor normal. O acá una pequeña estenosis, una pequeña dilatación. Entonces, pueden tener en más de un vaso zonas de estenosis, de dilatación, que eso es lo característico de la enfermedad. O estenosis, aneurisma, estenosis, aneurismas. Entonces, si la estenosis es suficientemente marcada, podría ser de que ya no vean un vaso, entonces acá tenemos la arteria completamente ocluida, no se ve nada. Y dependiendo de dónde sea la isquemia, podemos ver la isquemia en algunas de las extremidades. Porque la arteriografía, la verdad que no me interesa aprender la clasificación, pero sí me interesa esta lámina para decirles que puedo compromiso de las arterias del arco de las ramas del arco supraórtico y no necesariamente de la aorta ascendente. O pueden tener compromiso solamente de la parte torácica, ya sea del ascendente o la descendente, o solo del abdominal o de todo. ¿Cómo se maneja? Entonces, primero tenemos que tener claro que hay factores de mal pronóstico. Factores de mal pronóstico, he dicho que si bien es cierto, no sin perder la vida, sí puede estar reflejándome una complicación que genera una limitación importante para el paciente. La hipertensión también es un factor de factores que pronóstico. Entonces, lo primero que tenemos que saber para manejar una arteritis de vaso grande, ya sea células gigantes o Takayasu, es cómo saber si el paciente está activo o no está activo. Cuando ustedes tratan, no sé, pues una vasculitis con una poliartritis nodosa, saben que está activo porque, no sé, pues apareció la púrpura palpable, porque aumentó la proteinuria, porque aparecieron cretocitos en la orina, porque, no sé, pues se notaron isquemia de algún nuevo órgano con algún vaso comprometido. Pero eso, cuando el vaso es grande, es mucho más difícil. O sea, no vas a notar una necrosis, no vas a esperar una necrosis digital para pensar que es una probablemente acallazo o una necrosis del cuero cabelludo para pensar que es una artritis de células gigantes. Deberíamos poder diagnosticarlo antes. Entonces, ¿qué debemos pensar? En artritis de células gigantes, para estar en actividad, cualquier nueva cefalea persistente y localizada, normalmente no son cefaleas globales, debe ser persistente, o sea, porque ustedes, no sé, pues ahora con el tema de la pandemia puede ser que algún día estén estresados y les duele la cabeza, pero al día siguiente les pasó, o a las 2 horas les pasó, o a la media hora les pasó. Acá no, acá el dolor va a persistir. Habitualmente en área temporal, pero no necesariamente en área temporal. Pueden haber síntomas constitucionales, principalmente pérdida de peso, fiebre de bajo grado, fatiga, sudoración nocturna. Claudicación de mandíbula o de lengua. Claudicación de mandíbula, ya les había comentado, es como cuando se les cansa el mastetero cuando ustedes están comiendo y la lengua es cuando ustedes están hablando. Síntomas agudos visuales como orsis fugax o las pérdidas agudas. Síntomas de polimialgia reumática. Polimialgia reumática, ¿en qué consiste? En un predominantemente en miembro superior, de cintura escapular, que puede haber un poco de acidez matutina, que demora, no sé, pues unos 30, 40, 50 minutos en mejorar en la mañana, que suele tener una buena respuesta a corticoides. Y claudicación de alguna extremidad. ¿Y cuáles son los hallazgos del examen clínico? Sensibilidad en las arterias temporales, engrosamiento de las arterias temporales, sensibilidad en la piel del cuero cabelludo, porque puede ser, que se está reflejando isquemia, frotes, soplos, particularmente en la región axilar, disminución de pulsos en alguna extremidad. Recuerden que si bien es cierto la arteritis de células gigantes afecta principalmente la temporal, no solo afecta la temporal, y hallazgos en la evolución oftalmológica, ya sea en el fondo de ojo, neuropatía isquémica, neuropatía de los óculos motores, oclusión de la arteria central de la retina o de las ramas o isquemia coroidea. Y en Takayasu deberíamos tener empeoramiento o nueva claudicación, síntomas generales igual que el anterior, mialgia, artralgia o artritis, o sea, puede darles artritis inclusive, dolor abdominal severo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de Heno-Schoen, que yo les hablaba de que puede haber isquemia? Mesenteric, Heno-Schoen, acá también va a haber isquemia, pero a otros niveles el vaso que se afecta. O sea, la arteria mesentérica se puede afectar.
O la arteria aorta y asociación de aneurisma aortoabdominal también puede generar dolor. Puede haber nuevo evento cerebrovascular, puede haber convulsiones, puede haber mareo, eh, puede haber, digamos, debilidad de algunas extremidades por un stroke, puede haber infarto miocardio, puede haber angina y puede haber anormalidades visuales. Takayasu, de hecho, fue un oftalmólogo, entonces el diagnóstico lo hizo en pacientes inicialmente que tenían el problema ocular. Y lo otro es buscar nuevos síntomas, nuevos signos al examen clínico, por ejemplo, una hipertensión de inicio reciente, pérdidas de pulso, asimetría en los pulsos, y nuevos soplos y dolor en la arteria carótida o sensibilidad en la arteria carótida, similar a lo que ocurre en la arteria temporal. ¿Cómo lo vamos a manejar? Para empezar debe ser manejado por un equipo multidisciplinario y el manejo debe ser compartido. ¿Por qué? Porque hay varias cosas primero que no vamos a tener claras. Hay algunas cositas en esta tabla que, digamos, son más como que opiniones de expertos, algunas series, y no es que la evidencia sea tan contundente. Entonces, sí, el paciente tiene que tener claro los posibles beneficios y los posibles riesgos de usar un tratamiento u otro. En todo paciente se debe buscar evaluar riesgo cardiovascular. Si es la principal causa de muerte, la causa cardiovascular, tenemos que buscarla para saber que esa no se está presente. Todos los pacientes que expresen síntomas de células gigantes deben ser evaluados, como decía, por un equipo multidisciplinario, igual los de Takayasu. Y este compromiso debe, o esta sospecha debe confirmarse con eh, una evaluación de algún gen, de algún vaso, sea ecografía, resonancia, tomografía, no sé, pues, PET o cualquiera, o por una histología, por ejemplo, de la arteria temporal. La idea es que si sospechamos inactividad debemos empezar con una dosis alta, 40-60 miligramos de prednisona. Y se debe ir bajando poco a poco con el objetivo de 15 a 20 miligramos para el segundo o tercer mes y para el año 5 miligramos para células gigantes o 10 miligramos para Takayas. Si ustedes ven, el punto de inicio es más alto que en otras enfermedades. Por ejemplo, ya en ANCA se está planteando empezar por medio por kilo, en lupus, en la mayoría de compromisos empezamos por medio por kilo. Ya esto de dar uno por kilo cada vez lo estamos alejando más en reumato porque la toxicidad es alta sin grandes beneficios adicionales. Entonces, lo que debemos tratar de lograr es poder empezar, o sea, en general empezar con dosis más bajas, pero en vaso grande todavía no se ha podido lograr esquemas de dosis más bajas, por eso es que la recomendación es empezar con 40-60. Se debe usar terapia adicional, en particular en arteritis de células gigantes, eh, y esa terapia adicional puede ser tocilizumab o metotrexate. En arteritis de células gigantes, tocilizumab ha demostrado buena respuesta, y de hecho es el único biológico que ha demostrado buena eficacia, mientras que Takayasu podría ser una alternativa. El tema con tocilizumab es costo, de hecho nosotros usamos como primera opción normalmente metotrexate por un tema de accesibilidad, pero la evidencia de tocilizumab en células gigantes es buena. Mientras que en Takayasu deberíamos empezar con fármacos convencionales y solamente en caso de refractariedad usar tocilizumab o anti-TNF. ¿Por qué? Porque la evidencia de los biológicos en Takayasu no es sólida. Entonces, si ningún fármaco tiene evidencia sólida y todos son como que suponemos que pueden funcionar, el dimer convencional puede ser más costo efectivo. Si es que sospechamos una recaída mayor, se debe tratar como cuando se inició, o sea, dosis altas de corticoides. Si sospechamos una recaída menor, debemos regresar a la dosis última efectiva. Como nosotros vamos en dosis de descenso, podrían, este, podrían tener que, ¿cómo se llama? Podría, si la recaída es menor, por ejemplo, si el paciente estaba, no sé, en 10 y justo le bajaron a 5 y se reactivó, entonces podrían regresar a 10 para que eso funcione. Terapia antiplaquetaria o anticoagulante solamente debería ser utilizado si es que hay otra explicación, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Y eso debe ser decidido en base al riesgo individual. Se deben hacer los procedimientos, porque pueden necesitar procedimientos endovasculares, siempre y cuando el paciente esté estable o sea una emergencia.
y en el seguimiento se debe hacer en base a síntomas, hallazgos clínicos y reactantes de fase aguda. No sé si tienen alguna pregunta de la vasculitis o algo. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Tengo una duda respecto a... Dos preguntas respecto a los vasos grandes, en vasculitis y vasos grandes. Eh, La, Sí, la cuéntame. primera, la primera es mm, sobre la amarosis fugax. Este, esto se puede prevenir, estos eventos se pueden prevenir con el tratamiento que se le da, que mencionó, o siempre va a pasar así, tenga el tratamiento. No, teóricamente la idea del tratamiento es evitar que eso suceda. Ah, ya. No es que te asegure el tratamiento que eso no va a Claro. pasar, pero el objetivo del tratamiento es evitar que eso suceda. Y la otra pregunta de vasos grandes era, ¿a qué se refería con en Takayasu y en la de grandes mencionó 5 10 ¿a qué se refiere? ¿Miligramos? ¿Miligramos de prednisona? Cuando habla de tratamiento, Ajá, sí, lo último. ya, tú partes con prednisona 40-60 y tu objetivo es llegar en células gigantes después de 12 meses a 5 miligramos o menos y en Takayasu a 10 miligramos o menos. ¿Por qué? Porque en Takayasu la verdad nuestra evidencia es pobre, entonces no sabemos exactamente qué cosa sirve. Ah, ya, doctor. Y la última pregunta es, perdón. Sí, sí, claro, dime. Ah, ya, la última pregunta era sobre en vasculitis necrotizante por inmunocomplejos, sobre la crioglobulinemia. Ujú, Mencionó los tipos, ¿no? Mencionó tres tipos. ujú. Y estaba buscando sobre la crioglobulina policlonal y monoclonal y también sobre el factor reumatoideo y no entendí muy bien, doctor. No sé si me podría explicar un poquito más a qué se refiere con policlonal y monoclonal para estos anticuerpos. Ya. Eh, Tú has visto un proteinograma electroforético, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, si tú tienes una crio monoclonal, lo que vas a tener es un pico enorme. Igualito, ¿ya han hecho hemato todavía? todavía, doctor. Ya. Bueno, o sea, vas a tener un pico enorme y eso lo que te está diciendo es que hay una clona de células B que se ha descontrolado y esa clona te está produciendo 1000 anticuerpos de un tipo. ¿Ya? Eso es, ¿cómo se llama? Eso es básicamente un pico monoclonal. Entonces, si ese pico monoclonal es una crioglobulina, vas a tener una crioglobulinemia, o sea, vas a poder dosar crioglobulinas. Pero como es un pico monoclonal, encajaría en la tipo 1. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Teóricamente no tienes factor reumatoide. Como no tienes factor reumatoide, no tiene cómo precipitar. ¿Ya? ¿Por qué esa inmunoglobulina no tiene cómo precipitar? La vasculitis por crioglobulinemia es porque la crioglobulina precipita. Entonces, en la tipo 2 y en la tipo 3 ya tienes factor reumatoide. ¿Por qué quieres el factor reumatoide? Porque el factor reumatoide es un anticuerpo contra la parte de la fracción constante de la inmunoglobulina. Entonces, si tienes un anticuerpo contra la inmunoglobulina, en este caso las crioglobulinas, formas complejo inmune y precipitas. Por eso la 2 y la 3 precipitan. ¿Por qué es policlonal? Porque a diferencia de las mielomas, macroglobulinemia Waldenström y las gamapatías monoclonales significado incierto, acá lo que ha pasado es que hay una hiperrespuesta de todo el sistema inmune y de pronto a alguno de ellos se le ocurrió, o sea, a varias células B se le empezó a producir proteínas que se portan como crioglobulinas, es decir, que precipitan al frío. Entonces estas crioglobulinas no responden solamente a un antígeno, por eso el pico ya no es monoclonal, sino el pico es más ancho. Entonces, al ser un pico más ancho, se considera un pico policlonal. Entonces, si el pico es policlonal eh, y ya tiene factor reumatoide, eso puede precipitar. ¿Y cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? En la 2, el factor reumatoide es monoclonal y en la 3 es policlonal. Entonces, básicamente es la diferencia. Pero en ambos casos, al haber factor reumatoide y crioglobulina, se puede formar complejo inmune y eso puede precipitar. Ah, ya, doctor. O sea, para diagnosticar necesito este el, ay, el inmunoglobulograma, ¿no? El Que se ve. proteinograma.
Ajá, Para ver el tipo de pico del proteinograma, ajá. pero para dosar las crioglobulinas se dosa el crioglobulinas en suero. Ah, ya, o sea, pero cuando doso las crioglobulinas ahí me sale si es policlonal o monoclonal, o necesito ver los picos, si hay un pico o si hay varios picos para decir qué es. Ya no dosamos crioglobulinas y dosamos factor reumatoide. Si tienes los dos y tienes la clínica, lo más probable es que el pico sea policlonal. Pero académicamente, si quieres ver si es monoclonal o policlonal, tendrías que ver el proteinograma. Ah, ya. Ya, doctor, muchas gracias. Yep. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya, si no hay más preguntas, entonces ahora ya es mi turno de preguntarles porque nos toca la parte cervical y lumbalgia. Jean-Pierre Acosta, ¿estás por ahí? Ah, sí, doctor, presente. Ya, Jean-Pierre, una característica de lumbalgia inflamatoria. Ah, que se alivia con el ejercicio y empeora con el dolor. Empeora con el reposo, ¿será? Empeora con el reposo, disculpe. Ya, bacán. Déjame se me fue. Ya, Kenneth Alania. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Otra característica del dolor lumbar inflamatorio. Mm, ¿Tiene focos de irradiación? ¿A qué te refieres con foco de radiación? O sea que el dolor, perdón, puede estar en la región lumbar, pero también puede irradiarse hacia, por ejemplo, a región abdominal o miembros también. A ver, la lógica de la irradiación es compresión de una raíz. Cualquiera que te comprime una raíz te puede dar una irradiación, pero no necesariamente el que te comprime una raíz te da una causa del dolor. O sea, probablemente de inicio una lumbalgia inflamatoria no te va a comprimir una raíz, pero qué sé yo, si tienes una espondiloartritis de larga evolución, puede ser que estés comprimiendo ya una raíz. Entonces, no, la compresión te da la, la irradiación, pero no necesariamente el, el si es inflamatorio mecánico. ¿Alguna otra que se te ocurra? Por ejemplo, el dolor se puede incrementar a la hora de despertarse, a la hora de levantarse. Ya. Entonces, el dolor es más frecuente en la mañana. ¿Ya? Santiago Alarcón. Sí, doctor, buenos días. ¿Alguna otra característica? Ah, creo que es el inicio gradual también, doctor. ¿Ya? ¿A qué te refieres con inicio gradual? Mm, o sea, en comparación con una lumbalgia, eh, o sea que la inflamación sea, hace que poco a poco aumente dolor, ¿no? A diferencia de otro de tipo mecánico. ¿Cómo? O sea, mm, o si no otra característica, no, a ver, Ya, a ver. ah, bueno, generalmente es de tipo crónico. Ya. ¿El cuál? ¿El inflamatorio? Sí. Ya. Sí, es de tipo crónico. El, digamos, el mecánico puede llegar a ser crónico, pero normalmente es agudo. Eso sí es cierto. Edwin Arias. Sí, doctor, buenos días. ¿Alguna otra característica del dolor lumbar inflamatorio? Bueno, Que ya le queda 3:30 poco, ¿ya? disculpe, estaba con Sí, sí, no te voy a, preocupes.
bueno, aparte de las que ya se mencionaron, tal vez se acompaña de incapacidad funcional, Perdón. ¿Incapacidad de qué? discapacidad funcional, Mm, ¿Cuál se acompañaría de discapacidad funcional? un dolor inflamatorio. Ya, ¿a qué te refieres con discapacidad funcional? A ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes en la mañana sienten que no se pueden levantar de la cama, no les impide moverse. Ya, entonces ese te parece inflamatorio. Sí. Ya, ¿tú has visto algún adulto mayor en la mañana? ¿Se levantan con facilidad? No, no he tenido la oportunidad. ¿No los has visto? Ya. Por ejemplo, cuando a ti te dolió la espalda, has hecho mucho esfuerzo un día, ya, y te duele la espalda, que si yo no sé, pues moviste todos tus muebles en la casa. Y quieres después agacharte o moverte o cargar cosas. ¿Lo haces con dificultad? Claro, Ya. ¿Y tu dolor es inflamatorio o mecánico? mecánico. Y entonces la dificultad no necesariamente se va a asociar a a que sea inflamatorio o mecánico. Es verdad que puedes tener discapacidad, pero puedes tener discapacidad en ambos, ¿no? Ya, por ejemplo, a propósito de lo que decía tu compañero hace un ratito de la cronicidad, un dolor mecánico, o sea, o la mayoría de dolores mecánicos, ¿en cuánto tiempo crees que se resuelven? Mm, si es mecánico, depende de qué es lo que está desencadenando ese dolor, ¿no? Y tal vez sería un poco más agudo, tal vez menos de 6 semanas. Exacto, o sea, la idea es que son de corta duración. Es más, la mayoría de dolores de espalda que hemos tenido nosotros son mecánicos, y suelen durar, pues, poco, suelen durar menos ¿cómo se llama? Menos de uno o 2 días, inclusive. Cuando a ustedes les duele la espalda, como que ya nos duele la espalda un día, que estamos bastante fastidiados, pero de ahí en adelante ya, al segundo o tercer día ya hacemos como que la vida normal. Ya. Sandra Arroyo, Sí, doctor. ¿qué más? ¿Qué características? Hasta ahorita hemos quedado en, es crónico, mejora con el ejercicio, pero no con el reposo, tiene predominio en la mañana, creo que nada más. ¿Alguna otra característica que se te ocurra? Es un dolor que puede dificultar el sueño. Ya, afecta el sueño. ¿En qué parte del sueño te va a delimitar? Despierta por la noche. Ya, a ver, por ejemplo, ¿a ti te ha dolido la espalda? Sí, Ya, cuando te duele la espalda y te echas a dormir, ¿concilias inmediatamente o tienes que acomodarte hasta conciliar el sueño? mm, me tengo que acomodar hasta conciliar el sueño. Y una vez que concilias el sueño, ¿te despiertas o ya te despiertas en la mañana nomás? Una vez que concilias el sueño, ¿te despiertas en algún momento de de la noche o ya simplemente es hasta la mañana? Sí me despierto. ¿Sí? Ya, normalmente en el dolor mecánico, es verdad, te puedes despertar en el dolor mecánico, pero es menos frecuente que nos despertemos una vez que ya conciliamos. Teóricamente, si conciliamos, ya es más probable que nos podamos dormir. Nos puede costar dormir, pero una vez que nos dormimos es como que ya encontraste la posición, te dormiste y se acabó. En cambio, en el dolor inflamatorio, el acostarte al principio no es mayor problema, pero en la madrugada ya el dolor te puede despertar y te despierta porque estás en inmovilización prolongada, porque por el sistema neuroendocrino inmune hay un poco más de inflamación y todo eso. ¿Ya? Entonces,
El mecánico molesta más en la primera mitad del sueño y el inflamatorio molesta más en la segunda mitad del sueño. No es absoluto, pero digamos, les puede sugerir. Ya, a ver, ¿quién sigue? Freddy Kawi. Sí, doctor, buenos días. ¿Alguna otra característica que te sugiere que un dolor es inflamatorio o mecánico? La rigidez matutina, que generalmente es superior a 1 hora. Ya, bacán. Es más, para nosotros hasta podría ser media hora para lumbalgia, ¿ya? Pero sí, la rigidez matutina es un tema. Cuando evalúas rigidez matutina, ¿cómo le preguntas al paciente la rigidez? Si tiene dificultad en la movilidad de la mano en las mañanas. Estamos hablando de lumbalgia. Mm, ah, pues, si tendría, o sea, como incapacidad para movilizarse. Ya, es una dificultad para movilizarse, no es propiamente una incapacidad. O sea, por ejemplo, y tienen que diferenciarlo de dolor, porque rigidez, no es lo mismo que dolor. Por ejemplo, no sé, imagínense que ustedes tienen unos elásticos o unos resortes que están en la parte posterior de su muslo y se dirigen hacia su cuello, ¿ya? Y ustedes tratan de estirar, de agacharse para ponerse las medias, esos resortes se van a limitar. No les va a generar dolor, ya, pero les va a generar más dificultad. Eso es una rigidez, ¿ya? Puede asociarse al dolor, pero eso es una rigidez. Disculpe, doctor, Eh, ¿podría repetir? ya, No lo entendí muy bien. imagínate que tienes un resorte que va de la parte posterior de tu muslo a tu cuello, o sea, justo por detrás de la espalda, y te tratas de agachar. Eso te genera una resistencia, ¿no es cierto? Esa resistencia es la rigidez. No te duele, simplemente te cuesta más hacerlo. ¿Ya? Eso es rigidez. Y lo segundo en rigidez es la significa durante el día. La limitación no. O sea, puede ser que tu columna esté tan mal que no puedas ponerte nunca la media. Eso es limitación. La rigidez es en la mañana no me puedo poner la media, pero a mediodía sí me puedo poner la media sin problema. Gracias, doctor. Ya. Renato Cárdenas. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Alguna característica adicional que se te ocurra? Ah, Respecto a Dolor lumbar. manifestaciones sistémicas en la lumbalgia inflamatoria, Ya, a ver, ¿cómo es ese tema de manifestaciones sistémicas? O sea, ¿a qué te ah, refieres? que, que puede estar relacionado, por ejemplo, a lesiones dérmicas, a uveitis. Ya. a- Entonces, buscar otro síntoma de espondilortropatía que no sea axial. sí, 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 sí. Es verdad, no entra en la definición, porque no está en la definición, pero sí es bueno o sea, sí les va a orientar bastante para el diagnóstico. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo. Jordano Castro, Sí, doctor, buenos días. ¿algo más que se te ocurra? Bueno, que el inicio es insidioso. Ya eso ya me lo dijeron, que era crónico, que el agudo era el otro. Ah, ya. Ah, que bueno, la edad de presentación es menos a que 45 años, creo. Sí, depende de quién te lo defina, te van a decir menos de 40, menos de 45, menos de 50, pero sí, afecta a adultos jóvenes. Si es una lumbalgia que aparece por encima de 60, ya deberías pensar en otras cosas. No es que, o sea, ustedes han tenido lumbalgias, sí, las lumbalgias de ustedes probablemente son mecánicas, pero la lumbalgia, pero las otras características en ustedes no se va a cumplir. O sea, no es que si a ustedes les duele la espalda necesariamente es inflamatorio. Ya, pero la edad de inicio sí les puede orientar. Bacán. Giuseppe Condori, Doctor, disculpe, dime. he estado llamando por lista, creo, y yo soy antes de Castro, Castillo. Tú eres. Ah, Piero Castillo, ¿verdad? Te he saltado. Ya, perdón, Piero. ¿Otra característica? Puede ser en función a la localización. El dolor mecánico tiende a ser más regional, en cambio el inflamatorio tiende a ser más difuso. No necesariamente, pero bueno, ya que hablaste de localización, ya, si tú tienes compromiso en columna axial,
Además de columna vertebral, ¿qué otra articulación piensas que puede estar comprometida? Axial, ¿ah? Mm, axial, a nivel Ajá. sacroiliaca, puede ser. Ajá. ¿Cómo es el dolor sacroiliaco? Ah, también relacionado a una incapacidad. No, que te va a incapacitar, la sacroiliaca no la mueves para nada. O sea, ¿cuándo mueves tu sacroiliaca? No, bueno, es una articulación que no tiene mucho movimiento, la verdad. Sí. Ah, no, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante puede ser mm, al momento de mantener la postura, ¿Perdón, perdón? al momento de mantener la postura. ¿De qué postura? Mm, no sé, la verdad que no sé, doctor. Ya, a ver, imagina sacroiliaca. Ya, ¿dónde crees que te dolería? Puede ser a nivel de glúteo, región glútea. Exacto. Ya, entonces, por ejemplo, tú puedes tener una lumbalgia por compresión de L4, L5 y que te duela también el glúteo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Si tú tienes, no sé, pues una lombocetalgia, te duele el lado derecho o el lado izquierdo. Si tienes una sacroiliitis, te pueden doler los dos y te pueden doler de forma alternada. Y lo otro es que el dolor sacroiliaco es predominantemente sentado, porque ahí le metes más presión. Ok, doctor, gracias. Ya, entonces tú eras Piero Castillo, Jordano Castro me respondió, Giuseppe Condori. Giuseppe Condori. Giuseppe Condori no está, ¿no? Ya. Evelyn Contreras. Buenos días, doctor. Ya, a ver, me han dicho edad, me han dicho tiempo, me han dicho rigidez, me han dicho que mejora con el ejercicio pero no con el reposo, ya hemos hablado del dolor alternante, del sueño, síntomas asociados, que precedan el dolor. ¿Algún evento que se te ocurra que preceda el dolor para que tú pienses en inflamatorio o en mecánico? Bueno, el mecánico puede ser porque haya habido un trauma antes, bueno, un evento traumático. Perfecto, entonces si tú tienes trauma, tu primera opción debe ser mecánico. Bacán. ¿Qué más? En inflamatorio, puede ser que hayas tenido una enfermedad sistémica inflamatoria. un- un- Ya, que hayas tenido una enfermedad, o sea, tipo, ¿qué? mm, Como enfermedades autoinmunes, infecciosas, pero Ya, te vamos por partes. Una cosa es infección y otra cosa es autoinmune. Si es infeccioso, ¿te parece que es más probable que sea inflamatorio? sí. Ya, si es infeccioso, podría ser inflamatorio en la lógica de que tengas tipo como una artritis reactiva o algo que te está haciendo debutar tu espondiloartritis. Sí, acá. Entonces, no es que sea un montón, no es que esté muy frecuentemente asociado, pero sí va a impactar. Más bien, no es una enfermedad autoinmune tipo AR, lupus, si te generan un dolor lumbar, es poco frecuente que dan un compromiso de columna vertebral. Así que ahí más bien pensaría en otra cosa, es algo que estés asumiendo una sobreposición o algo. Pero para infecciones sí, sí funciona. Y el estrés, ¿cómo que lo ves? ¿Como disparador del inflamatorio o el mecánico? Puede ser, no sé, mecánico. En verdad, los dos te pueden. Los dos pueden preceder a esto. O sea, mejor dicho, el estrés preceder dolor lumbar tanto inflamatorio como. Ya, entonces ya hemos visto molestias que preceden. Eh,
Ya, a ver. Tú eres Evelyn, ¿no es cierto? Paul Cierto. Contreras. Paul, ¿estás? ¿No está Paul? Marcelo Fernández. Doctor, buenos días. Ya, Marcelo. ¿Qué exámenes de laboratorio te podrían ayudar para un diagnóstico de una espondiloartritis? El HLA-B27, doctor. Ya, bacán. Este, en general el HLA-27 se asocia con espondiloartritis. Es verdad que por una cuestión étnica en Latinoamérica se asocia menos, pero sí, sí es un buen examen para buscar. ¿Alguno más que se te ocurra? Exámenes estudios de imágenes, doctor, como resonancia De magnética, laboratorio, por de ejemplo. laboratorio. De De laboratorio, laboratorio, de disculpe. laboratorio. Ah, de laboratorio. Quizá reactantes de fase aguda, doctor, como Pues, la velocidad de la proteína C sensibilización reactiva, y más la proteína C proteína C reactiva. reactiva, pero no es que se eleve un montón, no esperen valores como en artritis reumatoide. Se eleva, pero se eleva poco. Ya, bacán. A ver, Giselle Fernández. Buenos días, doctor. Ay, ya, buenos días. ¿En qué caso tú mandas un paciente con lumbalgia a emergencia? Mm, Cuando tiene un dolor muy intenso, además presenta otros síntomas sistémicos. A ver, vamos por partes. Si tú tuvieras un dolor muy intenso hoy día de espalda, ¿te irías realmente a emergencia? Yo creo que depende mucho de la intensidad del dolor. Por ejemplo, si es un 10 de Ya, 10, creo que sí. ya te duele, hoy día te duele un 10 de 10, ¿te irías a emergencia tú ahorita con el COVID encima? No, por el COVID no. Ya, ya, entonces, ¿en qué caso tú, por ejemplo, en qué caso tú mandarías ahorita a un adulto mayor que ha estado encerrado en su casa desde marzo hasta la fecha a emergencia a evaluar una lumbalgia? Cuando ya quizás tiene eh, parálisis de algunos miembros, los miembros inferiores o... Perfecto. Entonces, compromiso motor agudo es una Ujú. emergencia. Tienes que mandarlo. ¿Qué más? También quizás pero puede empezar a presentar quizás incontinencia urinaria también. Ya, entonces, compromiso motor o compromiso de radiculopatía. Más frecuente es la tensión urinaria que incontinencia, ¿ya? Pero sí, un compromiso agudo que te sugiera tanto motor como autonómico, inclusive hasta sensitivos, ¿ya? Pero sensitivos normalmente como que tiene que ser un sensitivo muy agudo para que lo mandemos. Normalmente con sensitivos sí le podemos demorar un poco. Pero motor o autonómico deberías mandarlo sí o sí a emergencia, porque estás asumiendo que es una compresión aguda y que tienes que liberarlo de forma inmediata. Ya, Ujú. bacán. Tú eres Giselle. Mm. Y Víctor García. Presente, doctor. ¿En qué casos no le pedirías ningún examen? Le dirías, ya, toma tu pastilla y regresa en un tiempo. Tal vez cuando sea cuando no haya ningún signo de alarma que nos pueda indicar presencia de algo más grave. Ya, ¿cómo qué? O sea, a ver, Como por por ejemplo, ejemplo, si a ti te duele la espalda y no tienes ningún síntoma asociado, probablemente no te tomes ni una placa ni nada, simplemente descanses y te tomes una pastilla y te olvides del asunto. Pero si una paciente mujer de 60 años le duele la espalda, ¿harías exactamente lo mismo?
Bueno, depende de los síntomas asociados que ella pueda tener. Pongamos que ninguno de los dos tiene síntomas asociados. O sea, ya no como emergencia, sino como parte de la evolución. O sea, si tú tienes un paciente, no sé, pues de 30, 40 años que te dice que le duele la espalda, no hay ningún síntoma asociado, no tienes ninguna característica clínica que te haga pensar en lumbalgia inflamatoria, lo más probable es que digas, debe ser muscular, seguramente he hecho un esfuerzo y ya no le pido nada. ¿No es cierto? Sí. Si tienes un adulto mayor que te dice, no me acuerdo haber hecho ningún esfuerzo, no tengo síntomas asociados, pero tengo un dolor de inicio reciente, ¿también le dices no se haga nada? ¿O ahí sí le pides algo? No como emergencia, sino como, no sé, pues para que se haga como consulta. Tendría que investigarlo más, doctor. Claro, entonces, lo que tú dices de que no haya factores de riesgo es verdad. O sea, si tienes un paciente joven sin síntomas de alarma, sin factores de riesgo, le tratas a lumbalgia y no le pides nada. O sea, no tiene sentido que alguien de 30 años por un episodio de lumbalgia encima con una historia de esfuerzo le pidas una radiografía porque lo más probable es que te salga normal. Salvo que tú encuentres algo en el examen clínico que te haga pensar que puede estar habiendo algún problema extra. Pero en un adulto mayor sí, por varios motivos. Primero, porque puedes tener fracturas por trauma mínimo. De repente la paciente te dice, no, yo la verdad no he hecho nada, pero pucha, no sé, pues ese no hacer nada significa que estaba estreñida, pujó y ahí se fracturó. Entonces, eso no va a pasar en un joven o no debería pasar en un joven. Entonces, eso sí debería ameritar, o sea, en un adulto igual debería ser evaluado. Ya tú eres Víctor. Cristian Gutiérrez. Sí, doctor. Ya. Déjame pensar que te pregunto. ¿En qué casos piensas que el dolor se ve una espondilodicitis infecciosa? Bueno, cuando tienes fiebre y puede tener compromiso, bueno, dolor lumbar con compromisos neurológicos también. Ya, fiebre, compromiso neurológico. Puede ser paciente inmunosuprimido también, porque puede estar recibiendo tratamiento anterior o tener alguna enfermedad con VIH. Ya, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué tipo de síntomas neurológicos estamos hablando? A pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores, fuerza. Es uno de los criterios para evaluar dolor. Entonces, que haya una neuropatía aguda. O sea, tú estás planteando que puede haber una compresión que haya una neuropatía aguda. Sí, de hecho sí puede ser. Que haya fiebre, Historial de infecciones previas también. Urinarias, digestivas más raras también. Ya. ¿Por dónde que llega el germen a la vértebra? Vía hematógena es una forma. Ya, entonces, aparte de que tengas una infección en otro lado, ¿qué más preguntarías? Bueno, la falta de la fiebre. Bueno, si ha tenido síntomas de fiebre, cansancio. Ya, pero ¿por dónde podría entrar? O sea, porque una opción es que tengas una infección en otro lado, sí es verdad. Pero ¿por dónde más podría entrar? Si es que no tienes ninguna infección en otro lado. O sea, hay subgrupos de riesgo para este tipo de infecciones. Traumas también. Trauma no tanto, solo que estés pensando en un trauma, o sea, que le hagan una puñalada cerca de la espalda. Claro, pero es más raro. Ya, pero eso sí es poco frecuente, ahí vas a tener miles de problemas antes que la espondilodicitis. Si tú planteas que es bien, a ver, ya, acá por ejemplo es poco frecuente usuarios de drogas endovenosas, pero si tú revisas, normalmente uno de los factores de riesgo que te dicen usuarios de drogas endovenosas. Claro, sí. ¿Por qué? Porque vas a meter algo por la vena que probablemente no esté limpio. ¿Quiénes más tienen riesgo de infecciones por vía hematógena? Los pacientes dializados. Exacto, entonces paciente en diálisis que te hace fiebre y dolor lumbar deberías pensarlo. Al examen clínico,
si tú evalúas un paciente con espondilodistitis infecciosa, ¿vas a encontrar algo? Más que el dolor quizá en la zona, no más. Y como le dije, también los síndromes, los signos neurológicos que podemos encontrar en la evaluación también son importantes. Ya, lo que puede ser distinto es que la vértebra sí va a doler. O sea, cuando a ti te duele la espalda, por más de que te percutan tu vértebra, no te duele. Te pueden doler los músculos que están al costado, pero la vértebra no. En cambio, en espondilodistitis infecciosa sí te duele la vértebra. Claro, claro. Ya, ya, tú, tú eres Cristian, ¿no es cierto? Sí. Marco Gutiérrez. Él se ha retirado del curso, doctor. Ah, ya. Marjorie Hilario. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Ya. ¿Cuándo piensas en que puede ser metástasis? ¿Podría ser, doctor, cuando el paciente empieza a perder peso? ¿Ya? ¿Qué más? Una pérdida de peso no explicada. ¿Aló, doctor? ¿Se le escuchó? No se le escuchó. Sí, una pérdida de peso no explicada. ¿Qué más? En todo caso sería que desarrolle tal vez un síndrome consuntivo. Por eso, una pérdida de peso no explicada. ¿Qué más? Que tenga tal vez antecedentes, bueno, podría ser que tenga algún antecedente familiar de alguna Ya. neoplasia. Ya, entonces que tengas Bien algún puede factor que de riesgo para... desarrolle alguna... Ujú. Por eso que hay También que historia... puedas desarrollar fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Doctor, ¿me escucha? Porque yo Sí, le sí, te escucho un escucho. poco entrecortado. No, sí te escucho. Ya, ya, entonces eso sí. Oye, Y lo otro también también es que puedes tener sensibilidad, al igual que infecciones. que podría ser que también pueda ser una persona adulta mayor. Claro, entonces, esa edad es la historia previa de cáncer, la historia de baja de peso, la vértebra es sensible y, como te digo, igual el compromiso sensitivo y motor, igual que o sea, porque tú puedes estar asumiendo compresión aguda por la fractura, por la metástasis. Ya, bacán. Tú eres Marjorie. Edith Inca. Sí, y Doctor, María. buenas tardes. Buenos días. Ya, a ver, Edith, así que te pregunto. ¿En qué momento duele más una hernia? Am, doctor, ¿se manifiesta? Tengo entendido que la hernia se manifiesta más cuando el paciente hace fuerza. Ya, cuando el paciente se esfuerza, ¿qué más? Mm, no. Tengo entendido que... ¿qué cosa más? Cuando a ti te duele la espalda, ¿qué haces para que te baje el dolor? Me acomodo mejor o busco una posición adecuada. ¿Te estiras o te agachas? Cuando me duele la espalda, me estiro. Ya. Creo. Si tú tuvieras una hernia, cuando te duele la espalda, o el paciente que tiene una hernia, cuando le duele la espalda, ¿se estira o se agacha? Se agacha. Claro, porque cuando se estira, aumentas la presión dentro del canal medular. Entonces, eso es algo típico en el dolor. O sea, el patrón del dolor va a empeorar cuando hiperextiende. Puede haber compresión radicular por la hernia, entonces ahí sí tienes que ver cuál es el segmento comprometido por la compresión. Ya, bacán. Tú eres... Edith.
Claudio Intimaita, Sí, doctor. Buenos días. buenos Bueno, días. buenas tardes. Cuando ves una fractura vertebral a nivel de cuello, ¿cuáles son tus opciones? ¿En qué sentido, doctor? Disculpe. ¿Manejo, abordaje, No, de tratamiento? opciones diagnósticas, opciones diagnósticas. O sea, ¿qué cosa te puede generar una fractura cervical? Pues lo primero que pensaría puede ser en una causa traumática, un accidente laboral tal vez. Ya, entonces uno es trauma, ¿qué más? La otra parte también puede ser porque la debilidad ósea, de repente puede tener un cuadro de osteoporosis o alguna otra cuestión. Ya, También osteoporosis. puede tener cuadros de artritis Espera, reumatoides. espera, vamos por partes. Osteoporosis no te fractura cuello. De hecho, por eso era la pregunta. Entonces, si tú piensas en una fractura Perdón. vertebral por encima de D3, osteoporosis es una causa muy poco probable. ¿Ya? Las fracturas osteoporóticas normalmente van por debajo de D4, inclusive por debajo de D6. Entonces, en cuello es poco probable. Artritis reumatoide te puede dar lesiones, pero más que fracturas te da listesis. ¿Ya? Entonces, puede darte fracturas, pero no es de las que deberías pensar. Trauma es uno. ¿Qué más? De ahí no estoy más seguro sobre otro tipo de causa. De repente sería un jalado, de repente algo infeccioso además, pero no. Lo principal que pensaría es trauma. Ya, infecciones son más frecuentes en dorsal y en lumbar, pero sí, podría ser una espondilodicitis y ahí podría pasar. Lo otro que debes pensar es en metástasis. Si tienes fracturas cervicales, una opción es metástasis. Ok. ¿Ya? A ver, ¿quién sigue? José Justiniani. Sí, doctor, presente. Ya. Subluxación atlantoaxial. ¿Ya lo han visto en asumo que sí. ¿Ah? No lo escuché bien, doctor, disculpe. Subluxación atlantoaxial, ¿lo vieron en artritis reumatoide? Ah, creo que sí lo mencionaron, doctor. Ya, ¿cómo te imaginas que pasa clínicamente una subluxación atlantoaxial? Bueno, digamos, no puede sostener bien la cabeza, imagino. En verdad, la cabeza. O sea, ¿en qué momento crees que te duele la subluxación atlantoaxial? ¿Dónde está el problema? Ah, en la base, ¿no? En la base del cráneo, pero es... Entonces, en la apófisis deltoides y el... ¿No es cierto? Sí, bueno, no le estoy escuchando, se le está entrecortando, doctor, disculpe. Ya te decía que en la subluxación atlantoaxial el problema está en la unión entre la apófisis odontoides y el atlas, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces si la unión está ahí, ¿en qué momento debería aparecer el dolor? No estoy seguro, doctor. Ya, la idea es que, imagínate, tu apófisis odontoides, ¿dónde está? ¿En la parte anterior o posterior de la vértebra? Ah, pues es anterior. Ya, entonces si está en la parte anterior y justo por detrás del atlas y te vas hacia adelante, la odontoides se va con el atlas o se queda. Ah, sería con el atlas, ¿no?
No, si hay subluxación ya no. Lo normal es que tú te ya. vayas con el Atlas. Si hay subluxación, Sí. Ya se quedaría entonces. el Atlas se va y el odontoide se queda. Si el problema es el ligamento. Entonces, si eso es así, lo que tendrías es que el dolor va a aparecer cuando cuando haces la flexión cervical. ¿Ya? Ok. Ya, eso es uno. Me quedé Tú eres José, ¿no es cierto? Sí. Ya. Oh, Débora Mesa. Sí, doctor. Buenos días. A ver, ¿qué tal? A ver, a ti que te pregunto. ¿Qué dolores podrían irradiarse a cuello? ¿A cuello? ¿Qué dolores podrían irradiarse a cuello? Claro, que no sean cervicales. Bueno, cualquier dolor que pueda aparecer en la parte superior del tórax, ¿no? No sé si exactamente en el cuello, pero por ejemplo, cuando hay un evento coronario, normalmente en la angina puede irradiarse y se pueden conseguir. No sé si Perfecto. también. Ya, uno es un evento coronario. ¿Qué más te puede doler en el cuello? No estoy muy segura, pero con respecto a la espondilitis infecciosa había escuchado que es un dolor también bastante irradiado, que incluso puede llegar a abdomen o tórax. No sé si también afecte también al cuello. Ya, pero ahí sí la causa sería la columna. Que no se lo pregunto. Bueno, también puede ser cefalea, una cefalea intensa, tensional, que también puede irradiarse al cuello. O también un dolor muscular, ¿no? Creo que también puede pensar confundirse con de un origen de columna. Ya. ¿Qué más te puede doler en el cuello? El cuello. Parte de su cuello. Otros dolores en el cuello. Los vasos sanguíneos también te pueden doler. Entonces, si el paciente te reporta dolor de cuello, también chequea el tema de los vasos, para que por si acaso sea una de las causas de dolor. Ya, pero digamos, lo del infarto que planteaste sí es más frecuente. Anthony Molina. Presente, doctor. Ya, ¿Me escuchó? Sí, sí. ¿Qué es lo primero que le das a un paciente que te refiere a cervicalgia o lumbalgia? ¿Qué dijo? No lo escuché bien. ¿Qué es lo primero que le das a un paciente Disculpe, doctor, no lo escuché. ¿Qué es lo primero que le das a un paciente que te refiere a cervicalgia y lumbalgia como medicación? Cervicalgia y lumbalgia son antiinflamatorios, analgésicos. Ya, analgésicos. Analgésicos. Ya, Analgésico. ¿qué analgésico? ¿Qué analgésico yo podría dar? Paracetamol. ¿Ya? Se van a decir que paracetamol sí, otros que paracetamol no. Por ejemplo, Salud define que paracetamol no, cual es cierto, pero también otros paracetamol sí, porque su toxicidad también es muy baja. Entonces, si es un medicamento seguro, para que te compliques la vida, podría ser una buena opción. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí, paracetamol es una opción interesante. Ya, bacán. Luis Nimbona. Sí, doctor. Ya, Luis, imagínate. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Imagínate que con paracetamol no mejora tu paciente. ¿Qué das? Doctor, yo tengo entendido que si no mejora, en realidad hay que también es una de los signos de alarma de los que habíamos hablado hace un rato.
Ya, y puedes Y buscarle más causas, pero mientras tanto, mientras le buscas, ¿qué le das? opioides. Opioides antes, o sea, opioides como primera opción después del paracetamol. ¿Por qué? Ah, bueno, en realidad probaría primero con un AINE, ¿no? Tal vez cambiarle el fármaco. Ya, perfecto. Entonces, si vas a dar AINES, ¿cuáles serían tus opciones? A ver, ¿cuáles serían tus contraindicaciones? ¿Cuándo no usarías un AINE? Si es que tiene, no sé, una úlcera gástrica o duodenal, por ejemplo. Ya, ¿ahí no darías ningún AINE o podrías dar algún tipo de AINE? Bueno, un selectivo, ¿no? De COX-2. Ya, entonces, si tienes un problema de úlcera, podrías dar un específico más que selectivo. Ah, ya, Un ok. específico. Parece Ya. ¿Y en qué caso, en qué otras condiciones estaría contraindicado el uso de AINES? Enfermedad, enfermedad renal, también. Ya, enfermedad renal, sí, ahí sí contraindicas cualquier AINE. ¿Qué más? Am, Doctor, no sé si también enfermedad hepática, tendría que evitar AINES, no estoy muy seguro. Si lo que estás planteando es que tenga ya varices esofágicas, sería por las varices más que por la hepatopatía. ¿En insuficiencia cardíaca? No necesariamente insuficiencia cardíaca, pero sí otros problemas cardíacos. Enfermedad coronaria sí debería ser un motivo para no dar. Si tuvieran antecedente de enfermedad coronaria, ¿habría algún AINE menos malo o todos son igual de malos? Ah, pero de los que inhiben COX-2, doctor, porque en realidad esos eran los principales en los que había pensado. En verdad la idea es el menos malo, si es que hubiera alguno menos malo, sería naproxeno. Pero todavía es discutible la posición de si realmente es el menos malo o no deberías usar ninguno. Pero en todo caso, como digo, el menos malo, si es que hay alguno menos malo, es naproxeno. Ok, en enfermedad cardíaca. En enfermedad coronaria, sí. Porque no es cualquier enfermedad cardíaca. O sea, por ejemplo, una valvulopatía podrías dar, salvo que tu preocupación sea el uso de anticoagulantes y el riesgo de sangrado por AINES, pero ya no sería por el problema cardíaco. Ya, pero en enfermedad coronaria sí no deberías usar AINES en general. Lisette Olano, Sí, doctor. ¿ya responde a paracetamol o no responde a AINES? ¿Tiene contraindicación a AINES? ¿Cuál sería tu siguiente opción? Doctor, tengo entendido que cuando la enfermedad es de predominio axial, no responde a metrotexate, entonces, o la Bebe, segunda línea. estamos Dígame. en lumbalgia, estamos en lumbalgia en general, ¿ah? Pero Ajá. la lumbalgia, la espondiloartritis como causa de lumbalgia en verdad es bien chiquita. Si bien es cierto, le hacemos un montón de casos, es que le hacemos un montón. No, sí que todo, pero como causa de lumbalgia es bien pequeño. Corticoides, doctor. Para lumbalgia, ¿por qué? Mm. No estoy muy segura, doctor. Ya, no, en general corticoides no deberíamos usar en lumbalgia. Recuerden que la lumbalgia es un factor de riesgo, perdón, el uso de corticoides es un factor de riesgo para osteoporosis y fractura osteoporótica. Entonces, en general, en lumbalgia no deberíamos usar corticoides. Doctor, disculpe. Dime. Doctor, disculpe. Tuve problemas con mi señal. No sé si puedo participar. Sí, tu Con Dori nombre es. Jara. Con Dori ¿Perdón? Jara. Con Dori Jara. Estuve Ah, teniendo ya, problemas. ya, Sí, por ya, favor. ya, Giuseppe, a propósito que hablaste, entonces, ¿qué le darías si no puedes darle, si no responde paracetamol y hay contraindicación a AINES? Si tiene, a ver, si está contraindicado con AINES, entonces podría ya pasar a, no sé si sería ya demasiado, demasiado, ¿cómo se llama? Un inhibidor de
no sé si es demasiado, factor de necrosis tumoral. Ya, te digo lo mismo que le decía a Lisette. Es ante una lumbalgia, y si es lumbalgia cervical en general, la causa inflamatoria es de las menos frecuentes, ¿no? O si no, opioides, doctor. Claro, opioide leve debería ser su opción. Ya, entonces opioides leves debería ser la opción si es que fracasan a Codeína, ¿no? En verdad, tramadol es la primera opción. Si fracasan a antiinflamatorios o no pueden usar antiinflamatorios, si no soportan analgésicos, opioides leves debería ser la opción. ¿Cómo se llama? Ni corticoides ni anti-TNFs en lumbalgias en general. Yo sé que a veces como reumatólogos nos centramos más en la patología autoinmune, autoinflamatoria, entonces hablamos más de espondiloartritis, artritis reumatoide o cosas así. Pero la primera causa que ustedes van a ver de dolores reumáticos van a ser mecánicos. Entonces, por más de que el curso esté centrado en las inflamatorias, también es bueno que se lleven qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Es más, porque en las prácticas, cuando ustedes hagan prácticas, en particular los que hagan el seguro social, pues solamente van a ver dolores de causa autoinmune. La ventaja en el MINSA es que sí tienen un poco más de variedad de causas no autoinmunes, pero sí es importante que no se lleven la idea de que todo es autoinmune, por más de que a los reumatólogos nos llamen más la atención. Estrella Sivincha. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Antidepresivos sirven para el dolor, no sirven para el dolor? ¿Y qué antidepresivos usarías? Antidepresivos, podría ser... ¿qué me dijo, doctor? Si los usarías antidepresivos y si es que usas antidepresivos, ¿qué antidepresivos usarías? Sería... ¿sería gabapentina, doctor? Gabapentina no es antidepresivo, pero sí lo puedes utilizar porque está dentro de los antiepilépticos, que va a ser la siguiente pregunta. Pero sí, gabapentina se puede utilizar para dolor. Gabapentina se puede utilizar para cervical. Podría ser también tomar... Ya me respondiste una, me faltan dos compañeros. Ya, yo no. ¿John? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ¿utilizarías, no utilizarías y cuál utilizarías? Los tricíclicos. Ajá, los antidepresivos tricíclicos se pueden utilizar, en particular amitriptilina, y sí tienen una respuesta para dolor. Ahora, tanto antidepresivos tricíclicos como los antiepilépticos se han utilizado sobre todo tiempos cortos en los ensayos clínicos. Entonces, la evidencia para tiempos largos quizá no es tan sólida, aunque más de una vez la terminamos utilizando porque en otras neuropatías se han utilizado. Y finalmente, Euler Yarleque. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Euler, relajantes musculares, ¿usas o no usas? ¿Relajantes musculares? Y depende del grado y del dolor. Ya. Entonces, ¿en qué casos usas? En el caso de contracturas, por ejemplo, y si veo que el dolor es por contractura muscular, por ejemplo. Ya, ¿cómo se llama? Sí. Ahora, recuerda que los dolores normalmente no van a tener una causa única. O sea, digamos, si tú tienes una fractura vertebral, te puede estar doliendo por la fractura, pero probablemente hagas una contractura muscular paralela. Entonces, sí puedes utilizar relajantes musculares. Ahora, el tema ahí, por ejemplo, es que dependiendo de la guía que ustedes revisen, la evidencia podría no ser tan sólida porque no hay ensayos clínicos tan grandes que sustenten su uso, pero la lógica de uso dice que sí podría funcionar. Ya, me falta solamente Paul Contreras, no sé si está.
porque el otro que me falta es Marco Gutiérrez, que me entiendo que está retirado, ¿no es cierto? Sí, Ya, doctor. Paul Contreras no está, ¿no? ¿No? Ya, si no está Paul, les voy a pasar una presentación pequeña, que es básicamente lo que ustedes han estado repitiendo ahorita. Entonces simplemente es para reforzar algunos puntos. Déjenme compartir. Ya, entonces la mayoría de cosas que les voy a mostrar ahorita son las que ustedes ya han dicho, simplemente se los muestro para reforzar eso. Las diferencias entre el dolor lumbar inflamatorio y dolor mecánico. Como ya dijeron ustedes, el dolor inflamatorio aparece en adulto más joven, el dolor mecánico aparece en adulto, digamos, no tan joven. Pero como ven ahí en las causas, en los dolores mecánicos, ustedes pueden tener pacientes jóvenes que presentan dolor y esos son ustedes o yo que en más de un momento nos ha dolido. El tiempo desde que les duele hasta que se evalúan, el paciente con dolor inflamatorio suele ser mayor que el paciente con dolor mecánico, por lo que decían, porque es insidioso el mecánico, es insidioso el inflamatorio y más bien el mecánico suele ser agudo. Entonces, los que tenemos dolor mecánico, que acudimos a evaluación, normalmente lo hacemos bien cerca del inicio del dolor. La gran mayoría lo hacen dentro de la semana. Eventos precedentes, el trauma les predice dolor mecánico, la infección, en la lógica de artropatías reactivas y cosas así, les predice dolor inflamatorio y el estrés les puede predecir cualquiera de los dos dolores. La rigidez axial, en particular más de 30 o 60 minutos, es el dolor inflamatorio, pero también podría ser el mecánico. El dolor que mejora con el ejercicio, pero no con el reposo, es más frecuente en el dolor inflamatorio. El dolor glúteo alternante en particular es más frecuente en el dolor inflamatorio y el dolor que despierta en la segunda mitad del sueño es más frecuente en el dolor inflamatorio. Doctor, disculpe, mi compañero Paul Contreras tuvo problemas con el internet, por eso no pudo responder. Ya. Está conectado ahorita. Doctor, buenas tardes. No sé si me escucha. He tenido problemas de conexión. Ya, Paul, a ver, ya ver qué te pregunto a ti. ¿Sabes lo que consiste estenosis lumbar? Doctor, disculpe. ¿Sabes en qué consiste estenosis lumbar? Bueno, en este caso sería un estrechamiento, pero exactamente no sería una disminución en este caso del espacio interlumbar, pero ¿Y clínicamente cómo se va a manifestar? obviamente un dolor tal vez de tipo neuropático. ¿En qué momento les va a doler una claudicación? Porque la estenosis, como tú dices, es que por algún motivo el canal medular está estrechado. Entonces, ¿en qué momentos les puede doler? Bueno, en este caso al realizar sus actividades, ¿no? Porque obviamente puede haber adormecimiento, debilidad, ¿no? En sobre todo en la deambulación. Ajá, entonces a lo que les van a referir es claudicación lumbar, es decir, el paciente empieza a caminar y llega un momento donde tiene que sentarse y tiene que descansar para que pueda bajar el dolor. ¿Ya? Ahora en un ratito hablamos más de ese tema. Ya, entonces, volviendo a a lo que les decía, el HLA, como ustedes dijeron, se presenta más en espondiloartritis. Ahora, el porcentaje que nos ponen acá de casi 90% es un porcentaje en caucásico. Nuestra proporción no llega al 30%, pero igual es mucho más que en lumbalgias mecánicas. Los reactantes de fase aguda pueden estar elevados, y algo que me olvidé de conversar con ustedes era el tema de la limitación de la movilidad.
La limitación en la movilidad anterior-posterior, o sea, que nos cueste agacharnos, pasa en ambos. Es verdad que algo más en la inflamatoria, pero pasa en ambos. Pero la limitación lateral, es decir, que yo me puedo bajar para un costado o para el otro, es mucho más frecuente en la inflamatoria que en la mecánica. O sea, si la anterior-posterior es 3 veces más frecuente, la lateral es como 7 veces más frecuente. Eso también lo hablamos con ustedes cuando la lumbalgia debe ser enviada como una emergencia, cualquier cosa que les haga pensar en radiculopatía aguda. Retención urinaria, es sencilla de montar, déficit neurológico, alteraciones neurológicas al examen, neuropatías motoras, y pueden haber signos de riesgo. Entonces ahí tengo que buscar porque tengo que buscar algo que está comprimiendo de forma aguda. Otras radiculopatías no son urgentes, pero sí meritan evaluación. O sea, pueden haber adormecimientos transitorios, la CE positivo, ameritan evaluación. Y si hay signos de alarma, ahí sí puedes tener que considerar una emergencia. No sé, la CE positivo con lumbalgia, con fiebre, eso sí, porque estoy pensando en que es una espondilodicitis. ¿Ya? Puedes usar manejo conservador, en particular, ver la placa, ver si mejora con manejo conservador, puedes detenerte ahí. Si no mejora con manejo conservador, puedes necesitar una tomografía o una resonancia. Si no hay compromiso radicular, como les decía, si es un dolor lumbar simple, en adulto joven, sin signos de alarma, sin historia de cáncer, puedes darle tratamiento sin pedirle imágenes. Pero si hay algún signo de alarma, como la edad, como los síntomas sistémicos o algún factor de riesgo, más bien deberías ahí sí hacerle la imagen de todas maneras. En la charla o en la conversación hemos hablado más que nada del dolor lumbar inflamatorio que está en este pequeño grupo que no llega a ser el 1%. Pero es importante que tengan presente que no es el grupo más frecuente. El grupo más frecuente son las lumbalgias mecánicas regionales no inflamatorias, que son las lumbalgias que han tenido ustedes o cualquiera de nosotros. Las entrar acá las deformaciones, pero casi todos tenemos algún tipo de escoliosis. Entonces escoliosis leves no suelen ser problemas, escoliosis severas son el problema. Dolores con irradiación son hernias o estenosis lumbar, como hablábamos hace un ratito. Pueden haber dolores también vasculares o dolores no inflamatorios en la región, dolores no lumbares en la espalda, como, no sé, pues dolores pélvicos, dolores renales, aneurisma aórtico, dolores gastrointestinales como pancreatitis, colecistitis o una úlcera péptica. Y bueno, pueden haber otras causas como misceláneas de dolor. Hablamos de eso también. Para pensar en cáncer, tengo que tener historia previa de cáncer. El dolor no mejora con el reposo en cama. Hay mayor de 50 con historia de cáncer, con pérdida de peso no explicada, que no responde a tratamiento convencional, con dolor en el hueso y con déficit sensitivo motor. La espondilodicitis, usuarios de drogas endovenosas, infección urinaria, pacientes que están en diálisis o que tienen algún catéter o algo. La fiebre de sugerir espondilodicitis y el dolor a la percusión también de sugerir espondilodicitis. Fracturas, para pensar en fracturas tengo que tener un paciente adulto mayor, más de 50, más de 70, con historia de trauma, con uso de corticoides. Para pensar en espondilitis anquilosante, paciente joven con afectación de la movilidad y con afectación de la expansión torácica, como deben haber visto en su teoría. Para pensar en caudequina, debemos tener retención urinaria, necesidad de montar y alteración en el esfínter también. Hernias y estenosis lumbar, en ambos casos el dolor suele ser mayor a la cuando le hacemos presión, cuando pueden ir con la CB positivo, la extensión con la hablábamos, la estenosis lumbar suele aparecer en adultos mayores, no les duele o les mejora el dolor cuando están sentados y les empeoran cuando caminan. No les va a doler a la flexión porque la flexión amplía el canal medular. Entonces el paciente más bien va a querer ser flexionado pero no extendido. Y puede ampliar la base de la marcha y pueden tener inclusive alteraciones en el rombo. Entonces, acá ustedes tienen un ejemplo de espondiloartritis. Vamos a ver que las vértebras se tienden a cuadrar y los independentes acá en la parte
en la parte anterior de la columna, pero en la que ustedes tienen a la izquierda, vemos inclusive cuadraturas lumbares y aquí está queriendo salir un sindesmofito. Entonces podemos tener compromisos de columna vertebral. La idea es diagnosticarlo acá y no tener que esperar a esta presentación para hacer el diagnóstico. Podemos tener hernia, miren, no se mueve bien el puntero, pero como los espacios intervertebrales están reducidos y es más, acá hay como un disco vacío, o sea, un espacio negro en el disco. Entonces todas estas cosas les hace pensar en hernias y vas a tener una artrosis secundaria. En este caso ustedes van a tener abscesos paravertebrales, eso les debe hacer pensar en tuberculosis sobre todo. La diapositiva. Ya, acá ustedes ven como hay una imagen entrando al canal medular. Pareciera más dependiente del ligamento. Justo por encima, entre el L4 y el L5, sino que el puntero no me está haciendo caso. En una imagen es el canal medular. Entonces podría ser del ligamento, una lesión o un tumor en el mismo ligamento. ¿Cuándo referir a un paciente de reuma? Cuando tienes un dolor de más de 3 meses que empezó síntomas antes de los 45. Si la lumbalgia es inflamatoria, debe ir a reumato. Aún así mejore con una lumbalgia inflamatoria, debería pasar por reuma. Si el dolor es más intenso temprano en la mañana, el ejercicio, deben mandarlo a reumato. Para los norteamericanos, si tienes HLA-27 positivo, pero probablemente en nuestro caso ni siquiera deberíamos hacerlo por 2 cosas, porque es caro, uno, y porque así porque no es tan sensible. Podrían hacer radiografías, pero no necesariamente tienen que hacer imágenes negativas. Inflamatoria deberían mandarlo a reumato para definir. Es mejor mandar una lumbalgia inflamatoria que no mandarla y después te enteres cuando aparece el síntoma. También lo conversa. Si hay fracturas, pensar en que el problema es trauma, pero en traumas también pensar que pueden haber lesiones de cordón espinal o disrupción de ligamentos. La subluxación atlantoaxial, recuerden el tema del dolor cuando se van para adelante, pero acá la lesión es el ligamento. Si el problema fue proliferación de membrana sinovial, o atlantoaxial también tiene membrana sinovial, ahí el problema es que la odontoide presiona la médula espinal y eso les genera la sensibilidad. Pueden haber síntomas motores, puede haber dolor en el cuello, puede haber espasticidad, puede haber también déficits sensitivos. Si hay síntomas generales, pensar en metástasis, pensar en infecciones. Si hay síntomas de infección tipo fiebre, fotofobia, pensar en abscesos, pensar en meningitis. La meningitis puede dolerles hasta el cuello. Si hay síntomas de primera monotoneurona, pensar en algo que les compromete raíz o pensar inclusive en enfermedades melinizantes. Y si es en paciente joven, pensar en anormalidades congénitas como espina bífida, enfermedad de Schwagerman o condiciones como uso de sustancias para pensar en infección. Si hay asociado el pecho o falta de aire o diaforesis, pensar en isquemia miocárdica o infarto. Y si es en adulto mayor de 50, pensar en metástasis, problemas carotídeos y disfunción de aorta o cosas por el estilo. No les voy a pedir que se aprendan todas las raíces, pero recuerden que más frecuentemente se compromete ese 7. Entonces ahí el dolor lo van a tener en la parte baja del cuello, en el hombro, la región interescapular, la parte extensora del antebrazo, el pecho y el tercer dedo. Y el déficit sensitivo va a ser principalmente el tercer dedo. El problema motor va a ser el cuello y la pronunciación del codo y de los dedos y la pronunciación del antebrazo. Reflejo que se va a alterar va a ser el tríceps. De hecho, para cada nivel uno puede definir cuáles son los síntomas asociados. Pues yo aprendan, no es algo que les voy a preguntar en el examen. ¿Por qué hernias son más problemas en el cuello? Porque miren, una pequeña hernia grandemente la médula. El espacio entre la vértebra y la médula es más pequeño en el cuello, la médula es más gruesa en el cuello, la vértebra es más chiquita. Entonces, la médula, las hernias cervicales, así sean pequeñas, pueden molestar más que las hernias lumbares.
una hernia lumbar en el cuello podría no generar clínica, pero una hernia lumbar podría no generar clínica, sobre todo si es muy abajo, porque la caudequina no llega a ser presionada. Además de las compresiones, piensen también en las articulaciones interfacetarias, porque esa articulación se puede comprometer y presionar la raíz. Y esta va a ser difícil de ver salvo que hagan una resonancia, porque es una articulación bien pequeña, pero miren, el espacio que necesita la raíz para entrar ahí también es bastante pequeño. Entonces, si es que se presiona este nivel, vamos a tener clínica de radiculopatía. La subluxación atlantoaxial, este paciente tiene odontoides y el atlas bien pegadito. Ya, esa es la zona donde está la subluxación atlantoaxial. Entonces, si este paciente mantiene en una buena posición, no va a presionar. Por eso es la importancia de los collarines en estos pacientes. Pero cuando se va para adelante, miren cómo se separa. Y entonces acá sí vamos a tener clínica. Ahora, lo otro que puede pasar es que haya panos. Entonces, si es que hay panos, el panos va a generar la presión independientemente de que esté en flexión o extensión. Entonces, si el ligamento es el problema, en extensión lo logras mantener. El problema es panos, podría estar. Lo otro es que la columna, la odontoides no solamente se luxa en la parte antero-posterior, se puede luxar para arriba. Entonces, la odontoides senior, y entonces el bulbo y puede generar paro y muerte en el paciente, paro respiratorio y muerte en el paciente. Hablamos de espondilitis anquilosante, el afectado por la espondiloartritis, y entonces debemos buscar sindesmofitos, idealmente por resonancia siempre se va a detectar más temprano la lesión inflamatoria, y si no, como les digo, lesiones de cuadratura les pueden sugerir el compromiso vertebral. La idea es tratar de hacer diagnósticos precoces, que realmente el tema de progresión no tenemos tan claro si lo podemos evitar, pero la idea es que mientras más precoz sea el diagnóstico, menos probable que se suceda. Como les decía, en resonancia podemos ver lesiones inflamatorias primero, y en el futuro van a ser las lesiones que van a hacer el sindesmofito. Si ustedes ven, por ejemplo, las imágenes A y B, ven que hay unas zonas donde hay mayor señal, y en la imagen F pueden ver que esas zonas donde había más señal ya están empezando a crecer los sindesmofitos. Entonces, la idea es ver la lesión inflamatoria y tratarla para evitar la progresión. El manejo, que ya casi todo lo dijeron ustedes, el Panadol es la primera opción para varias guías por la seguridad, pero es verdad que su eficacia es pobre. La segunda opción alternativa es los antiinflamatorios, pero recuerden la seguridad de los antiinflamatorios. Para elegirlo, si paracetamol no funciona, la otra opción es tramadol y ellos. El uso de antidepresivos, antiepiléticos y relajantes musculares, su evidencia no es tan sólida a largo plazo, sobre todo antiepilépticos y antidepresivos funcionan bien a corto plazo, hay más dudas de a largo plazo, pero si ha habido respuesta del paciente no necesariamente hay que suspender. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, doctor? ¿Me escucha? Sí. Sí, doctor, en cuanto al paracetamol, las dosis, ¿cuál sería la adecuada? ¿Y cada cuánto cierto tiempo? La dosis tope de paracetamol siempre es 4 gramos. O sea, podrías empezar desde 500 cada 6 o cada 8, o 1 gramo cada 6 o cada 8. Depende de la intensidad del dolor, o puedes manejarla como condicional. Ya, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, si no hay más dudas, entonces, gracias. El miércoles, entonces, la doctora Rodríguez haría la teoría que le tocaba hoy día. Nos vemos.
Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.